porque aquí la fe se escucha. Desde Tijuana para todo el mundo. Escúchanos en www.tabitaradio.org. Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido. Que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé al que... Buenas noches. Hello, buenas noches a todos los radioescuchas y en todas las redes sociales que nos están transmitiendo ahora mismo. Estamos en su programa, segundo programa. Frecuencia de Gracia. Frecuencia de Gracia. Bienvenidos sean todos. A los oyentes que están detrás de cabina, a todos los oyentes que están detrás de cámara, sean todos bienvenidos. El mensaje que estaba dando mi hermano Abner viene conectado directamente con el mensaje que traemos preparado. Dios es bueno. Amén. Y considero que a todos sus hijos nos habla de diferente manera, pero en un mismo tema. En un mismo tema, amén. ¿verdad? Exactamente. Para aquellos que se quieran comunicar detrás de cabina, www.tabitaradio.org, en el WhatsApp 664-563-2801. Y teléfonos en cabina 664-799-9599. Estamos aquí para escuchar sus peticiones, oraciones también y saludos, ¿por qué no? También. Y pues vamos a iniciar con una oración. ¿Qué te parece, Leonardo? Bien. Vamos a iniciar con una oración pidiéndole al Espíritu Santo que sea el que selle esta palabra y amén, que toque la mente, los corazones de cada uno de los que están detrás de cámaras, detrás de cabina, ¿verdad? Padre nuestro que está en los cielos, Señor, te damos gracias en este momento, Padre, por darnos la oportunidad de estar aquí, Padre, interpretando, Señor, y llevando tu palabra, Padre bendito de la gloria. Que sea tu Santo Espíritu transmitiendo aquello que necesitamos saber, Padre bendito de la gloria. Presta los oídos de todos los oyentes que están del otro lado de cabina, Señor, y que este tema toque más profundo su mente y su corazón. Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que es sobre todo nombre. Amén, amén. Y amén. Y como les decíamos, el Espíritu Santo conecta todos los corazones y la palabra. Y claro que sí, pues vamos a darle continuidad al tema. Estábamos hablando con nuestro hermano Abner fuera de micrófonos. Y le decía yo, hermano, nos está ahí, ya se quemó media prédica de nosotros. Porque, pues sí, fíjense que el Espíritu Santo puso en nuestros corazones hablar precisamente de propósito. Hablaba el hermano Abner de los propósitos que uno tiene en la vida y le comentábamos que algunas personas o muchas personas, desde el principio de los tiempos, las personas y la humanidad ha tratado y ha buscado el significado del propósito del hombre en esta vida. Los científicos, pintores, artistas y aún muchos grandes historiadores han siempre intentado de encontrar cuál es el misterio de la vida y por qué el ser humano está en este mundo. Y por ejemplo, decía el hermano Abner, en esta temporada, en estas fechas, muchas personas están buscando los propósitos, hacen su lista, la lista de deseos, la lista de propósitos para el siguiente año. ¿Qué necesitan recabar? Necesito, pues, lo que decía, ¿no?
voy a ir al gimnasio, ¿qué necesito comprar? Si no tengo unos buenos tenis, si no tengo la ropa deportiva, si no tengo las cosas que necesito para ir y para iniciar ese propósito el siguiente año, la compra de una casa, de un carro, iniciar alguna carrera profesional, claro que sí, y no está mal, eso no es para nada mal, al contrario, yo creo que Dios nos da las fuerzas a cada uno de nosotros para avanzar y para seguir adelante, pero ¿qué es propósito? Hablando secularmente, el propósito es un objetivo que el ser humano se pone para o que pretende conseguir. También es el ánimo o la intención de hacer o de no hacer las cosas, porque también hay un propósito también para no hacer las cosas. A veces, ahorita lo que le llaman la procrastinación, que todo lo dejan para después, todo ¿verdad? lo dejan para eso, después. Eso es clásico de otra cultura, porque yo creo que los mexicanos siempre tendemos a priorizar las cosas. Los latinos, todos los latinos. Bueno, sí, los creo que latinos, la tenemos. mayoría de latinos preferimos alargar poquito, aunque nos den un poco de tiempo. Si te dicen en 15 días, le restas 14 y exactamente el día 15 quieres terminar y culminar. Y eso que decía ella, ¿no? El propósito, el ánimo y la intención de hacer o de no hacer algo. Pero eso depende de un ánimo. Y el ánimo puede referirse totalmente a la capacidad y la energía. Exactamente. Puede que a veces el estado anímico de uno no esté como para realizar las cosas. Pero ahí es donde entra que probablemente la disciplina o el Espíritu Santo de Dios, que es el que te está guiando, ¿verdad? Claro. Porque tenemos esa fuerza vital y su intención y su voluntad para hacer algo, ¿verdad? En un estado emocional, como tener un buen o un mal ánimo. Exactamente. En el contexto de una exclamación, como ánimo, se utiliza para desearle a cualquier gente, ¿verdad? Me siento decaído hoy, échale ganas, ánimo. Tuve problemas con la familia, ahora en la casa o algo. Tú échale ganas, pídele a Dios, ánimo, échale. Pero la persona, nosotros las personas nos identificamos por las emociones, por el razonamiento, por la voluntad, que esa es parte de nuestra alma. Eso es lo que nos diferencia ahora sí, sin ofender, ¿no? De los animalitos. Del grupo porque sí, los animalitos sí tienen su capacidad, pero son más impulsivos y reaccionan. Claro. Pero nosotros no. Nosotros tenemos el alma. Y esa es la parte que nos diferencia. Pero nuestra alma puede estar triste a veces. Exacto. Pero ahí es donde entra el Espíritu Santo, reconfortándonos y empujándonos para poder hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, su propósito. Su propósito, exactamente. Y el propósito de Dios para el ser humano desde la creación del hombre siempre fue que nosotros como humanos estuviéramos pegados a Él, siempre con una relación a Él. Nunca fue el dejarnos de lado o el hacernos a un lado por la situación que estemos pasando, no, al contrario, Él nos llamó a ser cercanos a Él y tener una comunión con Él. En Génesis 1:27 dice la palabra de Dios: y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Eso quiere decir que fuimos creados, fuimos hechos para glorificar, para reflejar el carácter de Dios, todo lo que Dios quería para nosotros, su justicia, su amor, todo lo que Él nos dio desde un inicio de la creación, Él quería que lo reflejáramos. Para Dios no fuimos un accidente, para Él no fuimos algo que bueno, pues nos creó de diferente manera. La Biblia dice, nos creó a su imagen. Y semejanza. Y semejanza, ¿sí? Exactamente. Fuimos parte de su diseño divino. Dice la palabra de Dios que cuando Él creó al hombre, exclamó que éramos lo mejor que había creado Él. O sea, todo lo demás lo vio bueno, pero con nosotros fue como su obra maestra. Fuimos eso para Dios. Fuimos ese diseño que Él estaba mentalizado, o sea, Él en su imagen nos empezó a crear, y cuando nos formó, Él dijo, esto era lo que quería. Fuimos, dice la Biblia también que somos aún más que los ángeles. O sea,
Tanto así es el amor y el propósito de Dios para nosotros que aún más que ellos. O sea, no es para ser egocéntricos, pero es algo que Dios siempre ha querido, esa comunión con nosotros. Debemos de tener en cuenta también que el propósito, si uno está pensando literalmente terrenal, sin las fuerzas de Dios, no se va a cumplir, sí se va a cumplir, pero si Él no es el blanco perfecto para seguirlo, si Él no es el que está dentro de tus planes, probablemente te va a costar un poquito más. Porque cuando tú le abres la puerta totalmente a Él, te rindes a Él, te humillas a Él, Él abre las puertas para que tu propósito se pueda cumplir. Exacto. Y cuando suceden las cosas, tú te quedas admirado, dices, ¿cómo sucedió? Dios mío, ¿no? Así. ¿Cómo llegué si a este desde un punto? principio hubiera hecho esto hubiera marchado viento en popa. Efectivamente. Exactamente, Dios en Salmos 138:8 dice la palabra de Dios: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. En Génesis dice que Él nos creó a su imagen y semejanza. Y Salmos, el salmista David recalca: no desampares la obra de tus manos. David sabía lo que lo que Dios había hecho, Sí, claro. como Dios nos había creado su imagen y semejanza. Y por eso le dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Cada uno de los propósitos o metas que nosotros tenemos como humanos en esta tierra deben de ir ligados a lo que es la palabra de Dios, porque si no, al final se van a desvanecer, al final van a quedar como algo que imaginamos y no se cumplió. Y lo que comentaba el hermano Abner, a veces somos menospreciados por la familia, pero también nosotros mismos, si no vamos en regla o no vamos conforme a las escrituras, a veces por más que estemos ahí tratando de avanzar, somos como un carro cuando se queda varado en lodo. O sea, nada más da vueltas la llanta y no sale. A menos que sea 4x4, ¿no? Algunas de esas tampoco salen. Pero es eso, pues Dios es ese mecanismo que nosotros tenemos para avanzar, para salir, siempre y cuando nosotros estemos ligados a lo que Él dice en su palabra. Sí, es nuestro impulso. Vivir Exacto. bajo el propósito de Dios es la única forma en que el ser humano puede vivir de verdad. Exactamente. Podemos ver la vida de muchas personas que son muy buenas, por ejemplo, en asociaciones de ayuda o beneficencia. Sin embargo, muchos de lo que realizan no tienen el verdadero propósito, aún siendo religiosos. religiosos. Exactamente. O sea, hay muchas instituciones religiosas. con su eslogan. Ajá. Pero si el propósito de que están haciendo no está ligado, no está ligado a la palabra, entonces y a lo que hay Dios- ajá. algo que no concuerda. ahí es donde se cruza lo que dice también en la palabra, que no nada más es saber, sino hacer. El saber hacer las cosas y hacerlas conforme a la palabra de Dios es parte de nosotros, es parte de lo que nosotros como creyentes debemos de seguir. Estas son nuestras reglas, este es nuestro manual. Para lo que quieras iniciar, para lo que quieras avanzar, este es el manual que es la Biblia y lo que le ayuda al ser humano a seguir adelante. Y muchos dirán, no, es que sí, fue escrita por hombres, sí. Escrita por hombres, pero inspiradas por el Espíritu Santo. Y si este manual, desde un principio que tú lo agarras, te enfocas en él, es un libro que ha cambiado vidas totalmente. Exactamente. Desde ceros hasta llegar al lugar que están. Ujú. Si uno se enfocara realmente y leyera la palabra como tal, y le pidiera al Espíritu Santo el discernimiento como tal, él te daría el propósito enseguida. Exactamente. Pero no lo hacemos, ¿verdad? Mm. Todo lo que vivimos tiene sentido solo en Dios. Exactamente. El mundo en la actualidad ha tratado de hacer creer a las personas que solo estamos en este mundo para cumplir nuestros anhelos Ujú. y ser felices, pero sin entender de dónde viene la verdadera felicidad o el verdadero regocijo. Exactamente. Sentirnos plenos en qué, en Jesús, en Dios.
conquistando cualquier cosa en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús solamente, ¿verdad? exactamente. Dice el libro de Isaías 43 en su versículo 7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y nuevamente, o sea, nos habla nuevamente desde el Génesis, los formé y los hice. Somos creados para Él. Somos, lo que nos indica aquí es que hay algo más allá de lo que nosotros podamos imaginar para nuestras vidas. Yo cuando era chica le comentaba al hermano Abner que yo cuando era chica yo siempre, mi meta siempre fue estudiar, avanzar, tener carrera profesional y la gloria es para Dios porque me permitió cada uno de esos pasos y le decía yo a una alejada de Él siempre tuvo esa misericordia conmigo y esa gracia. Le comentaba que hace 9 años que llegué a los caminos de Dios firmemente. Era cristiana de esas, era cristiana de esas de la secreta. De la secreta, sí. Era cristiana de la secreta. Sí. Yo nada más era cristiana en la iglesia y fuera de ahí yo no era cristiana. Pero sí, regresando a los caminos de Dios, yo tenía mis planes, yo ya había empezado carrera profesional, yo ya estaba trabajando, yo ya tenía mis metas, casa, carro, ya saben lo de siempre, ¿no? Como que no queriendo esa competencia con las demás personas de que ya una vez terminas carrera profesional es tener casa, tener carro propio, tener tu familia y más y bla, bla, bla. Y decía yo, bueno, a lo mejor no es mi meta todavía una familia, pero sí es mi meta tener mi casa, mi carro. Y dijo Dios, no, siéntate, déjate de cosas, ese no es el propósito que yo tengo para tu vida. Y entonces me agarra y me jala y vamos a darle y vas a batallar y le vas a sufrir, pero siempre vas a estar en mi propósito. Claro. Y la gloria es para Dios, que ahorita, gracias a Él, tengo un buen trabajo, todo lo que he hecho siempre ha sido pensando en, ¿es lo que tú quieres para mi vida? Siempre la pauta debe de ser, ¿es lo que tú quieres para mi vida? Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Todas. A los que, conforme a su propósito, son llamados. O sea, volvemos, sigue esta palabra, la palabra cada uno de los libros se van ligando a lo que nosotros como ser humanos fuimos creados para hacer. Sí, así es. Somos llamados a cumplir lo que Él quiere para nuestras vidas. Porque si no seríamos como un niño berrinchudo, queriendo hacer lo que nosotros queramos. Y ahorita pues no es manera de crítica, pero ahorita muchos niños no es como antes. Antes los papás o las mamás sobre todo, ¿no? Estabas en una casa y te ponías a hacer berrinche y nada más te volteaban a mirar como, uy, si no te sientas llegando a la casa, ¿no? Y ahorita no, ay, es que está inquieto el niño, ay, es que esto, y sienta a la criatura, pues no la sientas, se ponen a hacer berrinche. Así seríamos, y así fuéramos como seres humanos, y así somos como seres humanos, fuera del propósito de Dios, como niños berrinchudos, queriendo hacer lo que nosotros queremos solamente. Así es. La frase exacta, lo que se te dio jamás será revocado, no aparece textualmente en la Biblia, pero el concepto de la permanencia de las promesas y el llamado de Dios se encuentra en varios pasajes, destacando Romanos 11:29 que dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, lo que confirma la idea de que Dios da dones espirituales y un llamado y no se revoca. ¿Cuántas veces hemos intentado huir de nuestro propósito? ¿Cuántas veces le hemos sacado la vuelta a lo que Dios ya nos tiene llamado? ¿Cuántas veces hemos querido hacer lo que a nosotros nos apetece? Sí. Pero no, Dios nos dio un don y eso no puede ser revocado. O sea, Él te tiene llamado, te tiene marcado y como sea, te va a jalar para que te acerques a su propósito. Exactamente. ¿Verdad? Vamos a ir a una primera pausa musical. ¿Qué les parece? Vamos a
a poner una canción de Manny Montes, se llama Con Propósito. Con propósito, exactamente. Del álbum del 2006. 2006, 2007. O sea, ya tiene varios añitos, ¿verdad? Ahorita rezamos, no se vayan, manden sus mensajitos, 664-563-2801 en WhatsApp. Una teléfonos llamadita en cabina, en 664-799-9599. No se vayan, regresamos, frecuencia de... Gracias. Gracias. Físicamente mortales, pero espiritualmente hablando somos los inmortales. Todo comienza en Él, toda la vida fue creado por Él. Todo comienza en Él, fuimos creados solo para Él, para Él. Vida con propósito en la que vivo, la razón de mi vida la he comprendido. He conocido al Dios vivo, el que a mi vida le ha dado sentido. Vida con propósito en la que vivo, la razón de mi vida la he comprendido. He conocido al Dios vivo, el que a mi vida le ha dado sentido. Así es la vida, muchos viven con afán, dando pasos por el mundo sin saber a dónde van. No conocen el propósito por el cual han sido creados y sufren y lloran viviendo desesperados. Vagante en el descuido sin conocer el sentido por el cual has nacido, para el cual has vivido. ¿Cómo vas a conocer de tu vida la razón si vives dándole la espalda a tu creador? Vida con propósito en la que vivo, la razón de mi vida la he comprendido. He conocido al Dios vivo, el que a mi vida le ha dado sentido. Vida con propósito en la que vivo, la razón de mi vida la he comprendido. He conocido al Dios vivo, el que a mi vida le ha dado sentido. Nada pasa por pasar en la vida, no existen casualidades. Todo acontece por un motivo y el que lo conoce es el que te mantiene vivo. Es como el científico cuando crea un nuevo invento, deposita su tiempo en él y todo su conocimiento, donde solo él conoce el funcionamiento y la razón por la cual vive sediento, hambriento, sin saber y mucho menos comprender que todo en la vida fue creado todo por él. En él. Toda la vida fue creado por Él. Todo comienza en Él. Fuimos creados solo para Él, para Él, para Él, para Él. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11:36. Sandy en el beat, junto al Luis Joel. Sandy en el beat, Junto a Luis Joel. Pa. Y continuamos. ¿Qué les parece? Para que despertaran. Fíjense que esta canción ganó en 2007 precisamente como mejor álbum de música urbana en el People's Choice Awards. De música cristiana. Música cristiana. Música cristiana. Para que vean que ahí también se cumple el propósito de Dios. En el ámbito de la música musical, sí también. Exactamente. Pero siempre con propósito. Exactamente. ¿Verdad? Nos quedamos en Dios quiere nuestro bienestar y nuestra esperanza. Exactamente. Jeremías 29:11 dice de tal manera, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Exactamente. ¿Verdad? Y ahora en la actualidad es cuando más se necesita tener pensamientos de paz. De paz. O sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado o conocemos gente que no tiene pensamientos de paz? Pero ¿por qué no tendrá pensamientos de paz? Es la pregunta. Porque el blanco perfecto no es Jesucristo. Exacto. Porque sus pensamientos no están en Él. Por eso a veces no se tiene paz, no se puede considerar en sueño. Dice Salmos 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Exacto. Entonces, y Jeremías, otra vez, aprueba esa parte, lo dice, ¿no? Pensamientos de paz y no de mal. Isaías 40:31 dice, porque los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas,
Levantarán el vuelo como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Muchas veces como creyentes, como cristianos en nuestras iglesias siempre cantamos o hemos cantado esa alabanza, ¿no? Como las águilas, sus alas levantarán. Pero muchas veces, y una de las cosas por las que le doy gracias a Dios es porque en la congregación en donde estoy, saludos para los pastores, de una vez, Saludos. Iglesia Misionera Fuente de Agua Viva, me dieron la oportunidad, y todo es para gloria de Dios, de estar en el grupo Amén. de alabanza. Y esa era una de las cosas que yo a veces veía, como cuando estás arriba, en un altar, puedes ver muchas caras hacia abajo, logras ver cómo la misericordia de Dios se ve a través de todos los hermanos. Y hay personas o hay hermanos que de repente dices, ay, ¿será que sí, sí confía? O sea, ¿será que Dios sí está confiando en la palabra de Dios, en donde dice que Él va a renovar nuestras fuerzas? Muchas veces la apatía se ve cuando cantan, cuando están ahí simplemente, y no es juzgando ni nada, pero sí se llega a notar. Yo al principio sí, de repente, como decimos aquí en Tijuana, me agüitaba. Al principio me agüitaba cuando los veía. Y ya después cerraba mis ojos. Cerraba mis ojos porque yo decía, si yo veo esa apatía con la que ellos cantan, no quiero yo ser ese reflejo. Al contrario, yo nada más porque estoy ahí tocando, si no me pongo a brincar. Pero eso es algo que Dios nos da a nosotros como creyentes. Es el poder gozarnos y regocijarnos, Sí, amén. en Él. Amén. El poder hacer notar que en pruebas y en dificultades mis fuerzas están en Él. No les digo que no se sienta constrictado su corazón, que no se sienta triste, sino que también en medio de esa situación puedan ver que Sí. Dios está cumpliendo un propósito. Aunque estén en medio de ese valle. Hay una alabanza que me gusta demasiado, que dice que Él es Dios en los montes, pero también es Dios en los valles. Si estás en lo alto, Dios, Él sigue siendo Dios y te va a ayudar. Y si estás abajo también, en un valle, Dios también ahí va a estar contigo. Amén. Él no te va a dejar y Él no va a alejar su mano. Salmos 121, 7 y 8. Todo el Salmo 121 está para todos nosotros. El Señor te cuidará de todo mal. El Señor guardará tu vida. El Señor cuidará tu salida y tu entrada desde ahora Y para siempre, ¿verdad? No nos vamos lejos. ¿Qué pasó el día de hoy en la mañana en el Boulevard 2000? Muchas redes sociales compartieron lo que pasó ahí en la Vuelta del Cimarrón. Dios nos guarda. Dios nos guarda. Dios nos guarda. guarda. Él guarda nuestra entrada, nuestra salida, desde la mañana. Siempre Él está con nosotros. Yo le doy gracias porque llevo año y medio, año y poquito más, yendo a trabajar hasta allá por todo el Boulevard de 2000 lo manejo, todos los días, de ida y de regreso. Y Dios ha estado conmigo en cada uno de los tramos de esa carretera. Una parte de Salmos dice, es mejor un día dentro de sus atrios que 1000 fuera de ellos. Exactamente. Y eso cómo lo puedes comprobar. Yo lo comprobé, literal, Ujú. literal. Ujú. Lo comprobé hospitalizado ahí y dije, Señor, qué cierto es ese salmo. Ahí comprendí lo genuino de ese salmo que decía David. Exactamente. Lo entendí, lo comprendí con todas sus palabras. Cuando yo llegué a la iglesia, o sea, cuando yo llegué ahora sí, como dijo Nancy, bien, Ujú. ahí fue donde dije, yo vine a gozarme, vine Exacto. a liberarme, a sacar todo lo que no he expresado en mucho tiempo. Ujú. Ahí es el momento. Y sí, muchas veces nos gana la parte apática, la misma rutina, las mismas cosas que se hacen diariamente. Exacto. El tráfico, de repente.
Entonces, pero llegando a la iglesia, tienes que dejar tus cargas. Exacto. Dice la Biblia, venid a mí todos los que están cansados y Cargados. cargados, que yo Los haré lo voy a descansar. hacer descansar, y eso es lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? Ujú. Nuestro bienestar. Ujú. Eso es, ¿verdad? Sí, Fuimos creados para hacer el bien. exactamente. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, Ujú. las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto nos recuerda que nuestra vida tiene una misión: ayudar, servir y construir un mundo mejor. Exactamente. Mientras estemos aquí, estamos de paso, sí. Nuestra patria no está aquí, no está aquí, no. Estamos de paso, sí, pero mientras estemos aquí, tenemos que hacer esa parte más amena. Exacto. Decía, dice mi papá, no, tu pastor, el argentino, Dante Gebel, lo han escuchado. Dice, de todos, el ejército que sacrifica a sus soldados, ese es el ejército cristiano. Ujú. Porque si ya cayó, ya lo vimos, ya le pusimos el pie. Lo tenemos en la mira, lo criticamos, no lo ayudamos. Pero esa parte dice que nuestra misión es ayudar y servir. Claro. No, yo quiero ser el líder dentro de la iglesia y que me reconozcan y que... No, espérate. Si quieres ser el líder, tienes que empezar desde abajo y empezar a servir. Sí. ¿Sí? Claro que sí. Entonces, a eso nos mandó, a ayudar, a servir, a construir un mundo mejor. Cuando las personas te miren y te identifiquen, ah, mira, Leo, apoya, Nimsi, apoya, el hermano Ander, apoya, ayuda, es un buen siervo, sirve. Y no para quedar bien con la gente, Ujú. porque dice que las cosas que hagamos las hagamos como si fueran para Como si Dios fueran mismo. para Dios, Y eso es lo que nos exactamente. hace la diferencia, porque una parte de la Biblia dice que, pues, qué diferente tenemos nosotros a la gente que no cree en nada, Ujú. ¿verdad? Entonces, Exactamente. fuimos creados para hacer el bien. Primera de Tesalonicenses 5:15, por tanto, en cuanto tenemos oportunidad, hagamos bien a todos, y especialmente a los de la familia de la fe. Exactamente. Es una palabra bien fuerte, porque ahorita pues lo acabas de decir, ¿no? A veces la apatía dentro de las iglesias, ahorita en la actualidad, y yo he mirado, ¿no? Sí. No nomás en mi iglesia, en muchas iglesias, es a fin de año, la situación está áspera, está tensa de repente. Es para que las iglesias estuvieran llenas, buscando la gracia de Dios, dándole la honra y la gloria en unidad. Y no hay. Yo he pasado en iglesias 6, 7, 8, 10 miembros, bancas vacías totalmente. Fuimos creados para hacer el bien. Exactamente. Pero y a veces los que andan haciendo el mal, pues son retirados. Son soldados cristianos retirados, ¿verdad? Este versículo nos recuerda que en cuanto tengamos oportunidad de hacer el bien, nosotros debemos de tener esos momentos en que podamos elegir actuar con bondad y actuar haciendo lo que Dios nos manda, apoyar a los demás, apoyar también a la familia de la fe y darles una palabra de ánimo también. Claro, lo necesitan. Un abrazo, palabras de ánimo, ayudarlos en servicio. Es algo que también refleja la bondad que Dios puso en nuestras vidas desde nuestra creación. No solo es algo que venimos aprendiendo de empíricamente, algo que aprendes porque alguien te lo enseñó, no, es algo que Dios puso en nuestros corazones. Es algo que Dios nos ha dejado, no nada más para que, como decías, para que todos vean o para que todos ponerlo en vean. las redes y que ya ayude a estos, ya ayude a aquellos, no, ¿No? sino que es mostrar y reflejar el amor de Dios en nuestras vidas para los demás. Cómo nosotros proyectamos eso que Dios nos dio. Hagamos bien a todos. Enfatiza que la bondad no debe limitarse a quienes nos agradan o comparten nuestras creencias. Ujú. El amor cristiano es inclusivo, abarca a toda persona sin distinción de raza, cultura o condición.
Pero muchas veces decían, no, es que porque yo tengo amigos mormones. Y me dicen, no, es que, bueno, ellos creen muy en su manera, pero somos seres humanos. Tengo amigos católicos, tengo amigos adventistas. Claro. Y tengo amigos seculares que no creen en nada, pero me dicen, me gusta estar contigo. Porque las pláticas que tú dices son amenas. Pero no es que son pláticas de uno, por decir, nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y a veces ellos necesitan una palabra de confort y es el Espíritu Santo obrando en ellos. Hace unos años llegó un muchachito ahí a la casa y le estaba predicando así un tema y me dice, ¿ya tienes tu iglesia? Le digo, no, ¿por qué? Porque es que me predicas como si tuvieras una iglesia, si fueras a un líder. No, le digo, pero es que las cosas que se avecinan van a ser tremendas, entonces Dios nos habla, o Dios te está hablando a ti en este momento, para que te prepares. Sí. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es el propósito? Sí. ¿Cuál es el propósito realmente de fin de año? Como dijo mi hermano Abner, realicé ya todo lo que tenía planeado. Lo tengo escrito y ya lo palomeé y eso ya lo concluí y esto también y esto también. O nos vamos a esperar y me voy a poner como ejemplo a que estemos dentro de un hospital clamándole a Dios directamente, Señor, ahora sí, heme aquí, envíame a mí, yo voy a ir. Hasta ese punto, porque Dios lo hace. Si te quieres esperar hasta ese punto, adelante. Mira, comprobado. Aquí está alguien que salió de ahí y te lo puede decir ahora sí, como dicen por ahí, sin pelos en la lengua, te lo puedo decir, así es. Sin titubeos. Sin titubeos. Clamé ahí y él oyó y, Señor, heme aquí. Yo voy a ir, ahora sí envíame. Entonces, si queremos cumplir el propósito, pero que Dios te llame, también lo puede hacer. Claro que sí. Dice un dicho, ninguno escarmienta en cabeza ajena. Pero Dios no quiere eso. O sea, Dios desde que nos llama, Dios pone a las personas correctas. Dios pone a las personas que van a hablarte, que te van a dar palabra. Dios pone a las personas que te van a dar las palabras correctas, sí, para que tú recibas y está en ti. Porque tampoco Dios no es alguien como que nos va a obligar a estar dentro de él. Dios nos dio un libre albedrío. O sea, Dios nos permite. Él no quiere que ninguno se pierda. No. Él quiere que ninguno perezca. Él trajo la salvación por medio de su Hijo Jesús a todos. A todos, sí. Pero Él también es un caballero, es alguien que si tú no quieres nada, ya Él va a alejarse y te va a dejar. Pero Él, en su corazón, en como Él nos creó, pues claro que se entristece porque pues no es algo que Él quiera para nosotros. Si desde el principio de que nos creó, su propósito para nosotros era que fuéramos cercanos a Él, que tuviéramos esa comunión, esa cercanía con Él, imagínense cómo Él se va a sentir cuando nosotros lo rechazamos y nos alejamos. Sí. Y Él tampoco quiere que padezcamos cualquier cosa, estar en un hospital, estar en silla de ruedas, algo que sea dañino para nosotros. Él sabe lo que es para nosotros el sufrimiento. Él tampoco quiere eso. Sin embargo, pues cada uno de nosotros tenemos un plan de vida, un plan que si estamos dentro de la palabra de Dios, se va a cumplir el propósito que Él quiere para nosotros. Este versículo nos recuerda que la bondad es un estilo de vida, no un acto aislado. Es una invitación a vivir atentos a las oportunidades que Dios nos da cada día para ser un instrumento de su amor. Y eso me recuerda cuando hace unos meses, y sí tiene varios meses, yo venía escuchando una de las predicaciones de nuestro hermano Carlos Serna, y él predicaba y lo que él decía, porque es inspirado por el Espíritu Santo, me llegó tanto. Y en una de esas dijo, ¿y cuándo van a traer un cafecito o algo? Dije, Señor, ese eres tú. Ya lo entendí. Y esa vez vine para acá. Cuando entré ahí, sentí la presencia de Dios entrando a cabina. Y Él, en cuanto me vio, hermano, me bendijo.
oró por mí y yo sentí el abrazo de Dios directamente. Y eso es lo que nos hace eso, una invitación, estar atentos a las oportunidades que Dios nos da. Yo sentí el abrazo de Dios con mi hermano Carlos Serna, sentí ese abrazo, ese alivio, esa satisfacción que yo hubiera querido sentir hace mucho tiempo, lo sentí ahí y me dijo, hermano, y la palabra, esa palabra, si nadie lo escuchó, era para mí. Esa palabra era directamente para mí. O sea, así estaba, que yo la escuchara y que... Entonces, damos gracias a Dios por eso. Yo doy gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Carlos Serna, ahí donde ande. Por todo lo que es Tabita Radio, por nuestros hermanos que están en controles, por todas esas transmisiones que se hacen. Porque gracias a eso podemos estar compartiendo. Claro. Y podemos sentir que nuestro propósito en lo personal se está realizando. Exactamente. Dios nos llama a cada uno de nosotros a vivir en santidad y amor. Y creo que esta es ya como la parte que culmina lo que es realmente el propósito de Dios. Cada una de las cosas que estuvimos diciendo son parte de una estructura, pero esto es lo que Dios nos llama a vivir en santidad y amor, y ese es su principal propósito. Vamos a otra pausita musical, ¿quieres? Adelante. Dice que quiere escuchar sus melodías. No se despeguen de aquí. Está muy bueno el tema. Está buenísimo. Espero los que estén detrás de cámaras, a todos los oyentes que estén ahí. Si están apuntando, apunten. Que esto no se quede solamente en pensamiento o en palabra así al aire. Claro, ¿verdad? que sí. Ahorita rezamos rápidamente, no se despeguen. Frecuencia de Gracia, Tabita Radio 100.5, uniendo familias. ¿Cómo se llama la otra, la segunda? Envíame, vamos a escuchar el tema de Envíame. Amén. Que no piense que descanse. Nos separa para anunciar de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, para la gloria de su gracia engrandecer.
naciones puedan conocer que tu amor dado en la cruz atrae al mundo a tu luz, que toda lengua te confiese como el Señor. Abre los ojos, oh Señor, de libertad y salvación, que tu evangelio las naciones puedan conocer, que tu amor dado en la cruz atraiga al mundo a tu luz, que toda lengua te confiese como el Señor. Y continuamos y ya con la recta final de nuestro tema. Les deseamos que todo lo que habíamos estado comentando, todo lo que habíamos estado diciendo, cada uno de los pasos nos lleva a este punto. Dios nos llama a vivir en santidad y amor. Y amor. Segunda Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es un tema que también nosotros debemos de tener en cuenta. Dios nos ayuda y nos da ese llamamiento santo según su propósito eterno. Dios ya había planeado este llamado para cada uno de nosotros antes de la creación. Esto nos da esa seguridad de que nuestra vida ya tiene un propósito divino y eterno y no es fruto al azar. No es un fruto al azar. La gracia en Cristo Jesús, todo se centra en Cristo. O sea, nosotros volvemos a lo mismo, ¿no? Si ustedes me preguntan, oye, ¿desde cuándo empezaste a predicar? Yo recuerdo, tenía 10 años y me decían, oye, va a haber un evento de niños infantil, ¿quieres compartir palabra? Vamos, 10 años. Pero mucho antes de venir aquí a la ciudad de Tijuana, desde Veracruz, yo a los 6 años, cuando llegaron unos hermanos americanos allá a la iglesia, se llama Éfeso, saludos allá a Jaltipan, ahí llegaron los hermanos americanos y yo sentí algo bonito dentro de mí, el que ellos estuvieran predicando. Y yo recuerdo que fui a mi casa y iba llorando y me decía, mi mamá, ¿qué tienes? No sé, el mismo llamado que dice aquí. No fue al azar. No fue al azar. O sea, es el mismo llamado. Cuando llegamos aquí, compartimos palabra con los pequeños cuando hacían campañas de niños. De niños. Pero en el trayecto, conforme querer agarrar nuestros propósitos, nosotros, nuestras metas, lo de nosotros, nos fuimos alejando. Pero ya estaba escrito aquí. Ya estaba escrito que teníamos que volver al redil, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque es un propósito eterno. Ya estaba planeado este llamado desde antes de la creación. Y hay una parte de la Biblia que dice así, ¿no? Que nosotros fuimos escogidos desde antes de la creación del mundo. Exactamente. ¿Sí? Entonces, la gracia de Cristo Jesús se centra todo en Él, en Cristo. Es en Él donde recibimos la fuerza, el perdón y la capacidad de vivir en santidad y amor. Porque si nosotros quisiéramos vivir en santidad no se podría, no estamos bajo la ley. Recordemos, ¿no?, el nombre del programa, Frecuencia de Gracia, y estamos bajo la gracia. Eso no nos da una libertad para pecar, no. Pero no estamos bajo una ley como tal. Entonces tenemos esa parte de que si le pedimos al Espíritu Santo que Él venga y sea quien nos dirija, Él nos va a dar la fuerza y Él nos va a dar ese vivir en santidad y el vivir en amor. ¿Por qué? Porque te rindes totalmente a Él y Él es el que hace la obra, ¿verdad? En este versículo nos recuerda que la santidad y el amor no son una carga. Muchas veces nosotras como creyentes lo vemos como una carga. Vivir en santidad y luego
hasta de burling ahí en las calles, Sí, ¿no? sí. Ay, ahí va el santito. No, El no es santito, una sí. carga. Al contrario, es una respuesta natural al llamado que Dios nos ha dado en nuestras vidas. Él nos salvó, Él nos apartó y nos está capacitando por gracia para vivir una vida que refleje la luz que Él nos da hacia el mundo que está en tinieblas. No podemos vivir y andar por la calle sin predicar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, sin dar esos ejemplos claros, porque muchas personas lo ven así como muy natural, pero no es natural. Ahorita mismo, cuántas personas no se encuentran dentro de los hospitales, sufriendo, cuántas personas no están en sus hogares teniendo una situación difícil. En la cárcel también. En la cárcel. ¿Por qué? Porque querer cumplir su propósito de ellos, Exactamente. pero alejados de las cosas de Dios. O sea, y no de las cosas de Dios, sino directamente de Dios. De la relación ¿verdad? con Dios. De exactamente. eso. Eso nos muestra que nuestro propósito está ligado a vivir en santidad y gracia. Ujú, No solo en lo que hacemos, sino en quienes somos. exactamente. ¿Verdad? Mostrar esa integridad que Dios nos ha dado con su amor, mostrar esa luz que Él nos ha puesto en nuestras vidas. Eso es lo que debemos de hacer. Y dijo ella integridad, ¿no? Ujú. Integridad, me imagino que todo el mundo sabe qué es lo que significa integridad, ¿no? Ujú. Es el hacer las cosas sin que nadie te esté observando. Esa es parte de la integridad, Exacto. ¿verdad? La palabra de Dios es nuestra guía y en ella nosotros podemos ver la misión como seres humanos en este mundo, que es glorificar a Dios, amar al prójimo y dejar una huella positiva en cada una de las personas que conozcamos. Un ejemplo muy claro y es personal, se los digo rapidito. La semana pasada tuve que tomar un taxi de aplicación porque no nos promocionan. No tenemos patrocinadores, pero tuve que tomar ese taxi y la persona me preguntó. Yo le doy gracias a Dios por mi nombre, es mi nombre favorito. Me preguntó, ahorita no, porque cuando ahorita eras sí. niña no te gustaba. Cuando estabas más pequeñita no te Oh, gustaba. aquí nadie se va a enterar. Entonces me pregunta esta persona, Rafael, que ahí donde ande chofereando, le dejamos una tareita que buscara. Porque le dije que mi nombre es bíblico y le dije, pero también su nombre es bíblico. Se deriva de un nombre de su origen hebreo, le dije. Sí. Jehová Rafa, le Jehová dije, era Rafa. uno de los nombres que le daban a Dios en el Antiguo Testamento. Y Dios me dio la oportunidad ahí, mira, fluyeron las palabras para yo decirle y hablarle de Dios. Y él me comentaba que él lo habían invitado una vez a la iglesia y no le había gustado, vio muchas cosas y yo le dije, pues sí, ciertamente lo que estás diciendo es muy real, le dije. Y lo vas a ver en todas las iglesias, no nada más en una iglesia cristiana, en una iglesia católica, no, lo vas a ver en cualquier iglesia Sí. que vayas, le dije. Pero ¿sabes dónde debe de estar centrada tu fe, tu vista? Debe de estar centrada en Dios. Dios. Y Él te va a Jesucristo. guiar, le dije, y Él te va a ayudar. Dice, bueno, pues ahí cuando pueda voy a ir. Le dije, mira, te voy a decir una cosa. El mañana no lo tenemos seguro, le No. dije. Y si Dios te dio esta palabra hoy, es por algo. Yo bendigo la vida de Rafael allá donde quiera que ande, pero yo espero que Dios, y yo sé que Dios habló a su vida y que él necesitaba una palabra y que Dios puso las palabras correctas en mí para poder hablarle a él, porque fue una charla de un trayecto de 40 minutos y todo fluyó y me dijo, sentí que llegamos como en 10 minutos, me dijo. Todo este trayecto que nos aventamos, dice, sentí que fueron 10 minutos. Pues solamente Dios sabe, le dije. Algo necesitabas de todo lo que te dije y Dios sabe qué era lo que necesitabas. La palabra de Dios es nuestra guía y en ella nosotros podemos ver la misión como seres humanos en este mundo, que es la de glorificar a Dios, Exactamente. amar al prójimo y dejar una huella positiva en la sociedad. Glorificar a Dios significa vivir con rectitud Ujú. y fidelidad a sus preceptos. Hemos de buscar su voluntad y permitir que Él dirija nuestras decisiones y conductas. Honrarlo también implica rendirle adoración y darle el lugar supremo en nuestras vidas. Exactamente. Dios debe ocupar el centro de todo lo que hacemos y nuestro objetivo debe ser reflejar su gloria en cada acción, decisión o cada cosa que hacemos. Y cada cosa que vayamos a hacer. Jesús nos enfatizó
en resumen, en Mateo 22, 37 al 39, que debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, pero también debemos de amar al prójimo, así como nosotros mismos. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y también le dijo, pero este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿qué tal si llegas y el prójimo de repente no coopera? Ese prójimo no Entonces coopera. hay que orar por el prójimo, Cuando vas porque en ese el es el tráfico. segundo. Grande mandamiento. Sí. Y Jesús no dijo quito los demás, no, No, pero van a la estos, par. y ahorita en la actualidad es Sí, eso. van a la par. Amarás a tu prójimo. Entonces, no podemos amar al prójimo, oremos por él. Exacto. Implica manifestar el afecto y la misericordia de Dios hacia quien nos rodean. Exactamente. Debemos relacionarnos con los demás con una empatía, con bondad y una consideración. El apóstol Pablo nos recuerda que no debemos amar únicamente con palabras, sino con hechos. Y en verdad. Y en verdad, Dios me está hablando. Ándale. Nuestro amor debe ser auténtico y evidenciarse en nuestras obras cotidianas. Exactamente. Dejar una huella en el mundo significa emplear nuestras capacidades y talentos para beneficio de los demás, para la honra de Dios. Y cada uno de nosotros tenemos un rol dentro del plan divino. Él nos ha otorgado dones muy singulares a cada uno de nosotros para poder realizar una contribución muy, muy valiosa dentro de esta sociedad que nos ha dejado. Puede ser mediante servicio, liderazgo, creatividad o otras habilidades. No es necesario compararnos con nadie más y podemos transformar la vida de las demás personas y fomentar el bienestar de este mundo, que a eso nos ha llamado Dios. Amén, no te sientas mal si tú no dices, no puedo ser tan elocuente como el hermano Leo, o elocuente como la hermana Nancy, o elocuente como mi hermano Abner. Dios tiene un propósito en tu vida Exactamente. de una diferente manera, dependiendo del don que Él te haya dado. Ujú. Y no te sientas mal, pídele a Dios que te mande toda la sabiduría que tú necesitas, como dijo Salomón. Sabiduría quiero. Exactamente. Entonces, los dejamos con esta palabra. Espero les haya quedado, las hayan guardado en su corazón, en su mente. No se despeguen de Tabita Radio, 100.5 FM. Ya estamos casi a unos minutitos de terminar. ¿Quieres aventarte una oración antes de terminar? ¿O ponemos a...? Una oración y nos retiramos. Le damos gracias a Dios por toda esta hora y por Amén. nuestro segundo programa. Nuestro segundo programa. Todos los lunes de 8 a 9 de la noche aquí en 100.5 Tabita Radio. Nuestro hermano Abner ahí atrás de controles también, moviéndole a todo, sincronizándonos, haciendo que las voces suenen sí. muy bien. Muchas bendiciones a todos. Señor, te damos gracias por esta hora que nos diste. Te pedimos que tu palabra quede, Señor, en los corazones de cada uno de los radioescuchas, de los que nos están viendo en Facebook y en cualquier red social. Y te pedimos que seas tú hablando a cada corazón, que seas tú multiplicando, Señor, y atrayendo a tu redil, Señor, a cada uno de los que escuchan y a los que llegue tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. No se despeguen el próximo lunes, frecuencia de gracia, aquí en Tabito Radio 100.5 FM, de 8 a 9 de la noche. Muchas bendiciones a todos, muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Bye, bye.